Entonces, vamos a iniciar. Acá esta noche nos acompaña Magdalena La Varga, quien va a hacer las delicias de ustedes. Yo los voy a dejar con ella. Magdalena, ella es de las Islas Canarias, es actriz y pues se ha dedicado hace muchísimos años a la dirección teatral y a la cuentería como tal. Ella pues en estos momentos está haciendo como una gira por toda Colombia y bueno, tenemos la suerte de que nos acompañe acá al festival. Entonces, yo sin más preámbulo los voy a dejar con Magdalena La Varga y déjense encantar por su palabra. Un aplauso para ella. Vale, perfecto. Bueno, pues yo soy Magda, como ha dicho Nico. Soy de las Islas Canarias. Las Islas Canarias son un archipiélago de 7 islas que están justo enfrente de la costa de África. Esto quiere decir, porque además están enfrente del desierto del Sáhara, que allí llueve poquísimo. Y la mayor parte de las cosas que tienen que ver con la lluvia a mí me fascinaban cuando yo era pequeña. Me encantaba, por ejemplo, me encantaban las botas de agua, que no me hacía ninguna falta porque no había charcos que pisar. Me encantaban los impermeables, que tampoco hacían ninguna falta. Y los paraguas. Los paraguas me volvían loca. En casa sí había un paraguas que a mí me parecía precioso. Era, bueno, para que ustedes se lo imaginen, tenía una sombrilla de color fucsia, con flores azules y marrones. Esto no está sonando bien. No, es mejor el otro. Lo digo yo no, porque ya antes de cualquier cosa, esto de escuchar no está bien. ¿No creen? Pues yo me lo quito. Aquí hay un momento bonito, esperen. Se meten mano. Y ahora cojo este. Hola. Hola. Tú te vas a portar bien, ¿verdad? Vale. Bueno, pues vamos a ver cómo me las apaño porque yo me muevo muchísimo cuando hablo. Pero espero apañármelas bien. Eso, iba por donde va, porque el paraguas este maravilloso que había en mi casa tenía la sombrilla de color fucsia y con flores azules y marrones, azules y marrones, azules y marrones. Y el bastón lo tenía de color rojo, un color rojo intensísimo. Yo no sé si ustedes se lo pueden imaginar, pero a mí me parecía precioso. Bueno, pues yo jugaba con aquel paraguas a muchísimas cosas. Jugaba, por ejemplo, yo tendría como unos 5 años, lo abría en mi casa y así abierto, apoyado en el suelo, se convertía en una cueva prehistórica. Y yo ahí, ¡ala! Una mujer prehistórica que miraba cómo pasaban los dinosaurios. O también si le daba la vuelta, abierto, y me colocaba sobre la sombrilla con muchísimo cuidado para no romperlo, se convertía en un barco. Y yo en una mujer pirata. Y allí estaba navegando por las procelosas aguas de los océanos de mi casa. Y de repente el barco naufragaba. ¡Ah! Y yo nadaba por las aguas del pasillo hasta llegar a una isla desierta donde me encontraba, por supuesto, un tesoro pirata. Si yo agarraba el paraguas con muchísimo cuidado y lo hacía girar así, tenía que ponerme de ladito y caminar con pasos pequeños. Entonces me convertía en la emperatriz de la China. Y esto también me gustaba muchísimo. Pero yo añadí un juego más a mis juegos con el paraguas cuando vi Mary Poppins. ¿Ustedes se acuerdan de la película? ¿La han visto? Sí, no, regular. Yo necesito saberlo para dar más o menos explicaciones, ¿saben? No es esto de que yo quiera que ustedes participen y tal. Es para saber. No saben, sí saben. Bueno, Mary Poppins llega, es una señora, por ejemplo, como su nombre indica, y ella llega volando a una casa y llega volando colgada de un paraguas. ¿Se dan cuenta? Y además, cuando estaba volando colgada del paraguas, ella tenía una posición. La ven, ¿no? Miren los pies. Aquí, miren. ¿La ven?
paraguas, pies. Esta es la posición reglamentaria para volar colgada de un paraguas. Bueno, yo tuve la suerte de vivir cuando estaba en la isla donde nací, en una casa que tenía un balcón que se abría así como una palma al horizonte del mar. Después de ver la película, yo salí a aquel balcón, me puse en la posición reglamentaria, cogí el paraguas, cerré los ojos y esperé. Esperé. Esperé muchísimo. Tenía una paciencia enorme cuando era pequeña y esperé así, apretando fuerte, 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 fuerte los ojos. Esto es horrible, cansa una barbaridad. Y tener así los brazos estirados también cansa muchísimo. Pero yo quería que llegara un golpe de viento más o menos como este, que me elevara y me llevara más allá del horizonte que se veía desde el balcón de mi casa. Y ya me imaginaba sobrevolando la ciudad y llegando hasta alguna isla desierta. Bueno, todo eso. Pero el golpe de viento de llegar nunca, ¿eh? Lo que sí llegaba era el regaño de mi abuela que pasaba por ahí y a ella le molestaba muchísimo que yo abriera el paraguas en casa porque era muy supersticiosa y ella decía que los paraguas no se podían abrir bajo techo. Entonces me decía, niña, cierra eso, eso. Esta ristra de Jesuses las decía cuando estaba muy sorprendida por algo o algo la preocupaba. En fin, que un día por fin conseguí permiso para salir con el paraguas al parque a jugar. Y ya saben, yo jugué a lo de siempre, que si mujer prehistórica, mujer pirata, emperatriz de la China. Y estaba así, jugando tranquilamente en el Parque San Telmo, cuando de repente ¡fum!, una nube que llegaba con la panza toda cargada de gotas de lluvia se colocó justo sobre el parque y descargó su cargamento, claro. ¡Pac! 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 Bueno, no solo lo pueden ustedes imaginar, mi ilusión, porque por primera vez en mi vida estaba usando un paraguas para lo que realmente sirven los paraguas. Era la única niña en el parque que tenía un paraguas y estaba feliz cuando sucedió una cosa que yo no esperaba. Y es que la nube se había movido justo ahí sobre el parque por el viento, claro. Había viento. De modo que, bueno, yo les juro que volé, bueno, un poco, como esto del suelo. Yo era pequeña, el paraguas grande. Bueno, yo ya me veía sobrevolando el Parque San Telmo y la ciudad y el mar y el horizonte. Ya me veía en la China, yo qué sé. Cuando volví a tocar el suelo y me di cuenta de que algo estaba pasando con mi paraguas. Yo no sé manejar, pero yo sé que la gente que conduce coches, que maneja, tiene una relación especial con su vehículo. Aquí supongo que habrá mucha gente que maneje. Y bueno, yo lo sé porque cuando yo me siento de copiloto, escucho, por ejemplo, a la persona que maneja que me dice: oye, Magda, ¿no escuchas un chiquipopo? Chiquipopo. Y yo digo, pues no, yo escucho un pero no un chiquipopo, chiquipopo. Y él me dice, no, pero suena un chiquipopo, chiquipopo. Y yo, pues yo no escucho chiquipopo. Bueno, da igual. No importa dónde lleve eso, lo que importa es que esa persona escucha algo que yo no escucho. Porque los que conducen, los que llevan vehículos, tienen una relación muy particular con aquello. Así que yo tenía una relación muy particular con mi vehículo, que era mi paraguas. Y yo me di cuenta de que algo malo pasaba. Y efectivamente, lo que pasaba era que el golpe de viento había sido tan fuerte que había dado la vuelta a la sombrilla. Y ahí estaba él, enseñando las varillas como un descarado. Y a mí que fuera un descarado no me importaba, pero yo sabía que así no se podía volar. De modo que yo traté de arreglarlo.
y desde arreglarlo sin ponerlo en el suelo, ¿saben? Sino tratando de volar cuanto antes. Y como estaba así, tratando de arreglarlo, llegó otro golpe de viento y me lo arrancó de las manos. Y el viento siguió soplando y fue moviendo al paraguas y yo corría detrás de él y el paraguas hizo una cosa que yo tenía absolutamente prohibida cuando estaba en la calle, y era que yo no podía cruzar la calle de una acera a otra sola, sin la compañía de un adulto. Así que me quedé allí en el bordecito, totalmente empapada de lluvia y de lágrimas, y así me encontró mi madre y yo le traté de explicar que mamá, paraguas se fue. Bueno, ella me entendió, los años han pasado, muchos años, no pienso decir cuántos. Yo ahora vivo en Madrid, una ciudad que no tiene mar, es imposible que ningún balcón allí se abra como una palma al horizonte del mar, pero como cuando pasan los años una para algunas cosas se vuelve cada vez menos exigente, ¿saben? Si yo estoy en la casa de algún amigo y hay un balcón cerca y un paraguas, no me importa qué horizonte se abra el balcón. Yo me acerco al paraguas. Voy al balcón. Y espero. Espero contra toda esperanza que un día llegue un golpe de viento y me lleve lejos, lejos, muy, pero que muy lejos. Gracias. Bueno, ahora viene la parte en la que yo tengo que hablar de mi sobrino. Yo tengo un sobrino que tiene ahora 15 años y que si supiera que yo estoy hablando aquí delante de gente extraña de él, me odiaría. Pero como no está. Mi sobrino se llama Eduardo, yo le llamo Edu, es el hijo de mi hermana, es mi sobrino mayor. Y cuando él era pequeño, ahora es maravilloso, pero es adolescente y ustedes saben, ¿no? Los adolescentes son como un festival de hormonas y hay cosas impredecibles. Pero cuando era chiquitín era una maravilla. Y a mí me encantaba. Y siempre sucedían con él cosas fantásticas. Mi sobrino es el hijo de mi hermana y mi hermana es una mujer... A ver cómo les explico. Ella no conoce la escala de grises, ¿saben? Emocionalmente está siempre en los picos. Cuando algo va mal es una tragedia, cuando algo va bien es una fiesta, cuando está enfadada es un ogro. Y todos los pasos intermedios no existen. Para que ustedes se hagan una idea, Edu, enfermo, vomita. Edu tiene problemas para llegar corriendo al baño y vomitar. Cuando él entra en ganas de vomitar, aquello va así. Y Edu estaba, en aquellos días, aquel día, enfermo. Y de repente, una vez tras otra en cualquier lugar de la casa. Ya mi hermana estaba desesperada. Y estaba tan desesperada que hubo un momento en el que gritó: ¡Edu! ¿Cuándo vas a aprender a vomitar? Y Edu contestó: mamá, a veces es difícil ser un niño. Como ya les expliqué lo de los picos de mi hermana, después de ese momento le entró como una tristeza enorme por lo que había gritado a su niño y entonces se entristeció una barbaridad y ¡clac!, se le aguaron los ojos. Y Edu, que es un niño sensible, lo vio. Y entonces enseguida dijo: bueno, mamá, pero reconozco que a veces también es muy difícil ser la madre de un niño como yo. Pues bien, todo esto era para contarles que gracias a Edu yo comencé a tener relaciones de amistad con niños. A mí eso nunca me había pasado.
Para mí los niños pues estaban ahí. Era un paso por el que todos en algún momento habíamos pasado y ya está, nada, punto. Ya ningún tipo de fascinación, ninguna cosa de esa de, ay, pero mira qué niños son, qué lindos son. Nada, nada, yo eso no. Pero a partir del nacimiento de mi sobrino sí. Y gracias al nacimiento de mi sobrino comencé a tener algunos amigos y amigas que son pequeños, que son más pequeños que yo. Y una de ellos es Berta. Porque yo ahora lo que realmente quería era hablarles de Berta. Berta tiene más o menos este tamaño, tenía más o menos este tamaño cuando sucedió lo que les quiero contar. Berta es hija única, usa gafas, tiene un ojo vago, así que cuando está en casa le ponen un parche en el ojo que funciona bien para que el ojo vago trabaje. Su papá trabaja en casa con ordenadores, estas cosas de diseños de páginas web, y su mamá trabaja fuera de casa. Como ella es hija única, normalmente se va a casas de amiguitos, de amiguitas, al parque a jugar. También van sus amiguitos a casa y todo bien, ella normalmente no se aburre. Pero le pasa como pasa con todos los niños. Yo no sé si ustedes han vivido el aburrimiento infantil, pero es una de las cosas más horribles de este mundo. El tiempo en esos momentos pasa. Y eso sucedió una tarde, que ahí estaba Berta en su habitación y... me aburro. Me aburro. Me aburro. Se aburría una barbaridad. Ella sabía que cuando su papá estaba en el despacho y la puerta estaba cerrada o entornada, ella no debía bajo ningún concepto molestarle, salvo que fuera una urgencia, pero como se aburría tanto, comenzó: ¡Papá! Y el papá, desde el estudio: Berta, ahora no puedo, que estoy trabajando. Pero el aburrimiento de Berta era muy grande, así que ella insistió: ¡Papá! Y el papá, desde el estudio: Berta, ahora no puedo, que estoy trabajando. Pero el aburrimiento era... Así que Berta salió de su habitación, se fue con sus pasos pequeños de niña pequeña, la puerta del estudio estaba entornada, pasó, se colocó al lado de su papá y le tiró de la manga de la camisa: ¡Papá! Y al papá le pasó una cosa que a veces nos pasa a los adultos, seamos papás, mamás, eso no, y es que sientes como un calor que te va subiendo desde los pies, te llega como hasta la cabeza, la cara se te pone roja y tienes que gritar. Y esto fue lo que le sucedió al papá de Berta. Sintió aquel calor y... ¡Berta, ahora no puedo, que estoy trabajando! ¡Vete a tu habitación! Berta se fue a su habitación y se sentía la niña más desgraciada de este mundo. Se sentía fatal. Se sentía tan mal que comenzó a sentir cómo poco a poco se iba llenando y 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 llenando de agua, desde los pies como hasta aquí. Y tenía tanta agua en el cuerpo que le rebosaba por los ojos. O sea, estaba llorando. Y allí estaba ella en su habitación. Cuando le sucede una cosa que yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez o no, a mí sí. Y es que tienes tanta agua en el cuerpo cuando estás llorando que te entran ganas de hacer pis. ¿Les ha pasado? No. ¿No? ¿A nadie? Bueno, Berta y yo somos raras, pero nos pasa. Y entonces ahí estaba ella, y de repente... Bueno, fue al baño, normal. Y ya en el baño, ahí al principio todo fue normal, ¿no? Ella se bajó las pantaleticas, se sentó en el váter y comenzó a hacer pis. Pero si todo lo que sucedió esta tarde hubiera sido normal, yo no estaría contando esta historia. Y lo que sucedió esa tarde fue que Berta tuvo una curiosidad. Porque verán ustedes, normalmente los niños a partir de cierta edad y los hombres, cuando hacen pis, ven por dónde sale el pis y el chorrillo. Pero las mujeres, las niñas, no solemos ver ni por dónde sale el pis ni el chorrillo.
Lo intuí, bueno, lo sentimos de hecho, porque hay sensibilidad. Pero verlo, no. Y Berta, esa tarde, tuvo una curiosidad. Así que ya estaba ahí y de repente... salía un chorro con una fuerza, pero era más guay, era maravilloso. Y tuvo todavía más curiosidad y entonces metió la mano. ¡Y era calentito! Esta información ella no la tenía de antes. Bueno, se subió las pantaleticas, no tiró de la cadena, del váter. ¿Cómo se llamaba el váter? Que siempre se me olvida. ¿Cómo lo llaman ustedes? ¿El qué? Sanitario. Inodoro, sanitario, váter. No tiró de la cadena, que eso es lo importante. El pis seguía allí. Se lavó las manos, o no, fue a su habitación y agarró un osito de peluche, un camión de bomberos que tenía, un montón de témperas con pinceles, colores, de todo lo que se le ocurrió. Y fue cargada con todo eso al baño. Y cuando llegó al baño, agarró su osito de peluche favorito y decidió jugar a Osito camina por el borde del precipicio. El precipicio era el servicio inodoro váter. Aguanta, Osito, dijo el camión de bomberos de salvamento de ositos, pero Osito no podía aguantar. Y el camión de bomberos de salvamento de ositos, nino, tuvo que avanzar a toda velocidad y de repente ¡prá! Soltó la escalera y salvó a Osito y Osito sí estaba salvado. Y apestoso. Bueno, ella estripó a Osito, pero Osito seguía oliendo a pis, claro. Decidió llenar de agua el lavamanos y puso a Osito de remojo. Le pareció bien. Estaba como en la playa, pero el color del agua no. Y ella tenía una témpera color azul más bonita. Y si colocaba unas gotitas de color azul ahí, iba a verse más bonito. Así que si las mamás son personas humanas que tienen una capacidad que solamente tienen ese tipo de adultos, papás, mamás, y es que saben diferenciar los tipos de silencio. Hay un silencio que escucha un padre o una madre y piensa, mira qué bien, mi niña está jugando con sus cosas. Hay otro silencio que escuchan y piensan, mi niña duerme. Y hay otro silencio que escuchan y piensan, ¿qué estará haciendo mi niña? Y este fue exactamente el silencio que escuchó el papá de Berta. Así que se levantó de la silla y comenzó, Berta, Berta, Berta. Nada. Entró en la habitación de Berta. ¡Berta! Y justo en ese momento el silencio lo rompió un canturreo que venía del baño. El papá se dio la vuelta porque el baño quedaba justo enfrente de la habitación y entró en el baño y lo vio. Todo lleno de colores. Y a su hija de espaldas, que de espaldas hacía juego con el baño. Toda llena de colores. ¿Se acuerdan lo que les expliqué antes del calor? El papá lo volvió a sentir con un agravante, consistente en el dedo índice tieso. Cuando un padre siente todo ese calor y además la necesidad imperiosa de hacer así, la situación es horrible. Y esto fue lo que sucedió. ¡Berta! Y Berta, que no estaba viendo a su papá porque ya estaba entretenidísima pintando de espaldas, contestó, papá, ahora no puedo, que estoy trabajando. Claro, pero ella se dio cuenta de que su padre no estaba mirando con una... O sea, no tenía una voz normal y se dio la vuelta y le vio con el agravante. Y se puso muy nerviosa y cuando Berta se ponía nerviosa, el ojo bueno y el que no era bueno, los dos, miraban a la punta de la nariz
Y claro, ahí tienes a un padre y a una hija, y claro, y toda llena de pintura. Al padre le pasó una cosa que a ningún padre le gusta que le pase justo después de regañar. Normalmente cuando tú regañas, tú te tienes que mantener un ratito ahí, como por dignidad, o por consecuencia, o por algo. Y el papá estaba tratando de mantenerse ahí, ¿no? Como en el enfado. Pero comenzó a sentir como un temblor que le iba subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo por los pies y que le llegaba como aquí y que quería salirle por la boca y el padre conteniendo, pero llegó un momento que ya no pudo contener más y ¡pah! Salió en forma de una enorme carcajada. Berta no entendía por qué su padre se estaba riendo, pero se rió también, se dio cuenta de que le convenía. Bueno, y además la risa es lo más contagioso que hay en este mundo, así que al poco rato aquel baño estaba todo lleno de risas. Y había tantas risas en aquel baño que ya no cabían. Y las risas salieron. Se fueron hasta la sala. Y por suerte en la sala había una ventana abierta. Y las risas cayeron en cascada a la calle. Que si esa ventana no llega a estar abierta, la casa de Berta esa tarde estalla de la risa. Gracias. Muchas gracias. Ahora a mí me gustaría contarles una historia que, desde mi punto de vista, tiene que ver con la felicidad. La felicidad, esa cosa extraña que dura tan poquito y que hay que aprovechar. Yo creo que uno de los mejores brindis que hay en este mundo no es solamente lo de ser felices, sino ser feliz y enterarme. Porque a veces pasa la felicidad por ahí y uno no se entera. Bueno, pues pasa algo por ahí que de repente he notado que hay como un... No, ¿verdad? Vale, pues yo sigo. Pues la historia que les voy a contar tiene que ver con la felicidad. Imagínense ustedes una gran ciudad, una ciudad enorme, de edificios altísimos, calles larguísimas, y de repente, una mañana, en aquella ciudad, una capa de niebla se descolgó del cielo y comenzó como a brincar a la altura de los tobillos. Era una niebla muy opaca, blanquecina, que impedía que se viera absolutamente nada de lo que había en el suelo. Tanto así que una señora que llegaba cargada de la compra fue hasta su piso, trató de abrir la puerta, se le cayeron las llaves y bajaron a ayudarla a encontrar las llaves, porque ya no era capaz de encontrarlas, todos los vecinos del bloque, incluyendo un niño de unos 18 meses que apenas se gateaba. Las llaves no aparecían, se habían perdido en medio de la niebla, hasta que por fin, al cabo de las horas, alguien las hizo tintinear. Y entonces el que había desaparecido por completo era el niño de unos 18 meses que apenas se gateaba, porque a la segunda capa de niebla le había dado por descolgarse y ya llegaba como hasta aquí. La niebla siguió cayendo y cayendo y cayendo en capas sucesivas. Se iba acumulando especialmente en los finales de las calles en pendiente, en cuesta. Iba cubriendo todos los barrios. Los primeros barrios que cubrió fueron los barrios bajos. Y la gente de los barrios bajos andaba todo el santo día quejándose de los golpes, de los moretones y de esta maldita niebla que no le deja a uno vivir en paz, hombre. Y la gente de los barrios altos miraba, por otro lado, como siempre, por encima del hombro, a la gente de los barrios bajos. Pero como la niebla seguía cayendo y cayendo y cayendo y cayendo hasta cubrir totalmente la ciudad, al poco tiempo todo el mundo se vio democráticamente unido por las quejas, los golpes y los moretones. Estaban así las cosas cuando después de 11 días ininterrumpidos de sueño, 11, sin parar de dormir, producto de una borrachera de proporciones incalculables, por fin abrió los ojos Pedro Pérez. Y lo primero que pensó fue, coño, pero si no veo nada. Bueno, como a él la resaca pues no le dejaba pensar con claridad, decidió hacer lo que hacía siempre, que estaba en Guayabao, que era encender la radio de un manotazo. Encendió la radio de un manotazo y escuchó cómo el locutor estaba diciendo unas cosas rarísimas acerca de una niebla que había invadido la ciudad y se estaba convirtiendo en afrodisíaca.
Bueno, él nunca hacía caso a las tonterías que decían en la radio. De modo que se incorporó de la cama y comenzó a buscar las prendas que estaban desperdigadas por su habitación, y las fue encontrando donde las dejaba siempre después de la borrachera, o sea, regadas por todas partes, debajo de la cama, sobre una silla, en cualquier sitio. Y por fin se vistió por completo. Y entonces a él, como se le había quedado eso en la cabeza de la radio, pensó que lo mejor que podía hacer era un experimento. Y el experimento que se le ocurrió fue el siguiente. Pensó, ya está, me voy a donde la portera, pero antes me bajo la cremallera y me la saco. Si la portera no dice nada, es que la niebla existe. Si la portera dice algo, es que yo estoy ciego. La prueba le pareció perfecta, el experimento ideal. Y como lo pensó, lo hizo. Se bajó la cremallera, se la sacó, abrió a tientas la puerta de su apartamento y comenzó a bajar las escaleras. Por primera vez escuchó cómo se quejaba el primer escalón, cómo ronroneaba el tercero, cómo gemía el quinto y cómo abejorreaba el pasamanos del latón que estaba ligeramente desatornillado en la base. Estaba impresionado por todo lo que era capaz de escuchar cuando escuchó con toda claridad que alguien subía por las escaleras y entonces alargó la mano para saludar diciendo: hola, aquí Pedro Pérez, pero se dio cuenta de que su mano había cogido un pedazo de carne tieso y húmedo que no era precisamente una mano, y escuchó cómo su vecino seguía subiendo las escaleras mientras decía: y aquí Ramón Ramírez, esta nieblecita, qué calor que da, ¿no? O sea que él no era el único en tener ideas brillantes. Bueno, pensó o todo o nada, porque él no era un hombre de medias tintas. Todo. Decidió sacarse toda la ropa, hizo un gurruño con ella y la arrojó por el hueco de la escalera. Y de todas maneras decidió seguir yendo a visitar a la portera. Terminó de bajar las escaleras, llegó a la portería, tocó la puerta se abrió y ahí estaba ella, la portera. ¿Que cómo lo supo? Muy fácil. Por el aroma. Le preguntó una tontería: si había recibido correspondencia durante los últimos 11 días. Y la portera le contestó con una carcajada que sonó como si uno arrojara un saco lleno de nueces desde un 11º piso y las nueces ¡prias!, se estrellaran todas en el suelo con estruendo. Y después de aquello vino la avalancha de palabras. Ay, señor Pedro Pérez, pero ¿cómo se le ocurre a usted andarme preguntando todas estas cosas con la niebla afrodisíaca que tenemos aquí, que es una cosa absolutamente impresionante? Yo no puedo cocinar nada porque no es imposible, no veo nada. Pero no importa, porque con un vasito de agua y con un pedacito de pan me las apaño perfectamente. Y usted sabe que yo tengo bastantes carnes, pero mis carnes además están más duras que nunca. Le cogió la mano. Toque, toque, palpe, palpe. Toque, toque, palpe, palpe. Toque, toque. Palpe, palpe. Que de repente se dio cuenta de que su portera no era una portera cualquiera. Era una valquiria de senos puntiagudos. Una hechicera en un antro de placeres imprevistos. Y como después de hacer ejercicio siempre le daba hambre, en cuanto salió de la portería, decidió ir a la panadería más cercana. Nada más salir del portal, en la calle, más sorpresas. No se escuchaban ruidos de carros. Por todos lados, nada más que se oían risas, canciones, gemidos. Cada 2 por 3 se tropezaba con amasijos de cuerpos. Y no se crean ustedes que eran solamente parejas. Tríos, cuartetos, sextetos. Él pensaba: ¡por Dios, esto es una orgía! Y eso que era una persona con una mentalidad amplia y liberal, pero bueno, tú estás 11 días durmiendo, te despiertas y te encuentras con aquello y... Bueno, él decidió ir pegadito a la pared, ¿saben? Y así iba pegadito a la pared cuando entró a la panadería, pero tuvo que salir zumbando en cuanto se dio cuenta del precio que estaba pidiendo la panadera a cada cliente y el panadero a cada clienta. Y es que él conocía a la panadera y menuda boca de horno debía tener aquella, así que ¡pras! Salió zumbando y en esto se acordó de Nelly, la dependienta de la repostería que quedaba unas cuadras más allá. Nelly, con su boquita de piñón.
su melenita rubia, su delantalito a cuadros, y a lo mejor en aquel momento solamente llevaría puesto el delantalito. Una parte de su cuerpo se le adelantó. Él tuvo que seguirla, claro, no había otra cosa que hacer, y se encaminó hacia la pastelería en cuestión. Cuando quedaban pocos metros para llegar, tropezón, voz indignada masculina que le dice: oiga, retire usted inmediatamente eso de mi trasero. Retroceso, nuevo intento de avance, nuevo tropezón, nueva voz masculina que le dice: póngase en la cola como todo el mundo. ¿O qué se cree? ¿Que es usted el único que ha pensado en Nelly? Con el corazón destrozado, Pedro Pérez decidió vagar sin rumbo por la ciudad, y así estaba vagando sin rumbo, cuando de repente, ¡pac!, nuevo tropezón. Esta vez caer al suelo. Bueno, a él la niebla no le había hecho perder su natural caballerosidad, así que trató de ayudar a incorporarse a la otra persona. Y en aquel momento, no sé si fue por la suavidad de la piel, por el perfume, o porque esas cosas se saben, se dio cuenta de que la otra persona era una mujer y la ayudó a incorporarse con muchísimo más gusto. Y cuando ya estaban los dos de pie, comenzaron una de estas conversaciones estúpidas que tienen a veces los desconocidos. ¿Saben? Estas típicas de ascensor o así de disculpe. No, disculpe usted. No, usted. Qué calor, ¿no? Y así. Hasta que de repente ella dijo: ¿sabe una cosa? Le deseo a usted. Y él: pues yo también la deseo a usted. Y ella: pues vámonos a la mitad de la calle, que es donde se está más tranquilos. Y hacia allá que se fueron. Una vez allí, él quiso decirle su nombre, pero ella le dijo que no quería saber nada de él que no le pudieran contar sus manos. Que por favor se callara y la acariciara, que tenían todo el tiempo del mundo, desde los pies hasta la cabeza. Y así hizo él, y así hizo ella, por supuesto. Y así estuvieron los dos viviendo la vida feliz que han debido vivir Adán y Eva en el paraíso antes de todo este lío de la manzana, cuando por la radio volvieron a escucharse noticias inquietantes. Al parecer, los científicos, que eran los únicos que en vez de haberse dedicado a disfrutar de las propiedades de la niebla, se habían dedicado a estudiar dichas propiedades, descubrieron que la niebla iba perdiendo lentamente espesor y que si la progresión continuaba, al cabo de unas semanas, pocas, desaparecería por completo. Como ustedes se pueden imaginar, la amenaza era de consideración. Así que todo el mundo en la ciudad se reunió en asamblea. Y cuando la niebla, como habían predicho los científicos, hubo efectivamente desaparecido, la vida pudo seguir felizmente su curso, porque todos, absolutamente todos, se habían hecho arrancar los ojos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. A mí me han dicho que hay aquí, yo no lo he podido ver porque me quedé dormida en esa parte del viaje en autobús, pero que aquí hay desierto. Más o menos cerca, ¿no? ¿No? Sí, no me engañen. Que luego yo tengo que ir a ver lo que me gusta. Me gustan los desiertos. Bueno, la historia que les quiero contar ahora, que es cortísima y con esta me despido, comienza en un desierto. Había una vez un desierto y en aquel desierto un hombre tuvo un sueño. Aquel hombre construyó un barco. Cuando le acabó, le pareció maravilloso. Así que se sentó y esperó. Y esperó. Y esperó. Esperó tanto que el tiempo pasó, el hombre murió y la arena cubrió al hombre y al barco. Pasaron los siglos y por fin llegaron los arqueólogos y allí los encontraron, al barco y al hombre. Era la prueba que estaban buscando. Una vez allí había habido un mar.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues ya. Ya está bien. Yo creo que ya es suficiente con esto. Digo, de mi parte al menos. Así que, Nico, te doy la palabra para que presentes a la siguiente persona humana. Bueno, Marta es su única presentación acá en Riohacha. Ella ya parte mañana para Bogotá, pero tiene unas responsabilidades acá en Colombia. Entonces, no sé, Marta, el público, ¿qué te pareció? Ay, a mí lindo. ¿Sí? No los veo bien, pero me parecieron hasta guapos, fíjate. Bueno, entonces yo espero que Marta pueda tener la oportunidad de volver acá a la Cuentajay. Sí, claro que sí, es un compromiso. Y bueno, agradecerte pues tu venida acá a Colombia y tu venida acá a La Guajira, a Santa Marta. Y bueno, este público te vuelve a esperar acá. Un aplauso para ellos. Bueno, ahora para cerrar, y ojalá vengan a las funciones de la noche, ojalá que nos acompañen acá, para que ya que la Cuentajay sí tiene convocatoria.